naturaleza y atributos de Dios. Dios nos ha venido enseñando de Él. A veces expresamos una práctica de fe sin saber, sin conocer en profundidad, en este caso, a Dios. Y creo que es necesario que sigamos ahondando más en lo que Dios es en naturaleza, para que entonces podamos avanzar, podamos esperar, ¿cierto?, hasta el final de nuestras vidas las promesas que Dios ha dado para nosotros. Leo el texto en el que vamos a desarrollar, la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12 al 16, y dice así: porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada, y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Palabra del Señor. Entonces, hemos venido justamente estudiando referente a la naturaleza y atributos de Dios. Creo que es necesario para nuestro buen porvenir de fe, nuestra buena vida de fe, es que conozcamos, ¿cierto?, al Dios que decimos creer. A veces se hace de una forma, ¿cierto?, especulativa, simplemente porque otro lo dice, simplemente se nombra el nombre de Dios, y creo que ya por el solo hecho de conocer la palabra de Dios, conozco a Dios. Y eso no es así, según la Biblia. Dios se manifestó, y eso lo hemos venido aprendiendo en estos 5 sermones anteriores. Dice que una parte de Él se reveló, otra la dejó oculta, no la puede revelar toda, sino que una parte, pero con esa que nos reveló basta y suficiente para los que estamos acá. ¿Por qué? Porque eso nos va entonces a permitir avanzar en este camino de la fe, en esto que entonces vamos a entender el porqué de la creación, el porqué, ¿cierto?, de la humanidad, el porqué de lo que está ocurriendo en este contexto de la humanidad. Todo lo voy a entender gracias a que Dios se reveló. Voy a conocer, ¿cierto?, su carácter, voy a conocer ahí cómo Él lo operó, cómo logró. Es un diseñador único, por excelencia. Bueno, yo agradezco al Señor por nuestro hermano Andrés, ya que Él es el que nos diseñó el logo de la entidad. Él lo hizo ahí en dibujo, experto era en el dibujo. Amén. Pero más experto es el Señor, porque lo diseñó a Él. Amén. Por lo tanto, ahí entonces lo dejo, ¿cierto?, para que no haya confusión alguna. Y así también por todos nosotros podemos tener capacidades intelectuales, en fin, pero Dios en esta naturaleza, ¿cierto?, en este atributo, como la Biblia lo muestra, es un Dios de perfección, un Dios que no hay nadie que le iguale. En segundo lugar, conocimos a un Dios que se manifestó, ¿cierto?, en 3 personas. ¿Cómo es esto? Un Dios, pero en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de estas personalidades obrando, operando. ¿Para qué? Para redimir, para salvar, para rescatar, para hacer todo un plan glorioso de vida donde Él anhela y que usted y yo podamos, ¿cierto?, experimentarle, vivirle. Entonces, un creyente que tiene la experiencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un creyente que se manifiesta, así como decía el devocional, en su vida de fe. No hay, ¿cierto?, confusión, no hay, ¿cierto?, nada que le haga retroceder, sino por el contrario, asume la realidad, asume lo que está experimentando porque ha creído en un Dios de poder. En tercer lugar, el Señor nos hablaba de que Él es espíritu. Por lo tanto, como Dios espíritu no tiene barrera, no se sujeta a un lugar, a un espacio, sino que va más allá. También el Señor nos enseñaba que Él es un Dios omnipotente, todopoderoso.
Es saber que Dios es todopoderoso. Significa que no hay nada que para Él sea imposible. El Shaddai dice en el hebreo. Por lo tanto, saber que Dios es un Dios todopoder. ¿Sabe que Dios es todopoder? ¿Habrá algo imposible para Dios? El problema está que como no lo conozco, entonces veo el problema más grande que el Dios que digo creer. Entonces me veo superado. En quinto lugar, el Señor nos enseñaba que Él es un Dios omnipresente. O sea, está en todo lugar a la vez. Así como está con nosotros, está allá y está al otro lado del mundo y está tratando con cada uno en particular. Por eso es único. Dios es un Dios que trabaja con cada uno y tiene su trato especial con cada uno. Dice que para Él no hay excepción de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ahora, ¿por qué? ¿Por qué insistir en el estudio de la naturaleza y atributos de Dios? Porque yo necesito fortalecer mi fe. Esto lo hemos venido aprendiendo. Necesito estar bien posicionado para entonces asumir la vida. Y para que entonces, si he de encontrarme con reveses, con situaciones difíciles, entonces yo no claudique, yo no dé pie atrás, sino que siga, persevere, ¿cierto? A pesar de la contingencia, a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad. Yo tengo que seguir porque hay un Dios que lo estoy viendo, estoy disfrutando de Él y estoy siendo parte también de lo que Él entonces es como Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, los atributos de Dios son las descripciones que se han revelado de parte de Él, ¿cierto? De su propia naturaleza y carácter. Son exclusivos de Él, o sea, Dios es único. Y ahí yo tengo que centrarme hoy día. Dios, al Dios que yo sirvo es único, no se compara con la idea que a algún hombre se le haya ocurrido de Dios. No, el Dios que se nos ha revelado, el Dios que se nos ha revelado. ¿Y cómo se reveló? A través de su palabra. Tenemos una revelación inmediata que tiene que ver con la creación. Es cosa de que yo vea que solo lo que está hoy día en esta creación, en esta naturaleza, en esta tierra y en todo lo que existe, tiene que haber sido una inteligencia, como dice, ¿cierto?, los ateos, superior, para no nombrarle Dios. Pero yo sé, yo tengo conciencia porque la palabra me dice que Él es el que creó todas las cosas. Y además dice que subsisten gracias a la obra de Jesucristo. Por lo tanto, eso es importante entender. Eso lo hace ser único. Y en segundo lugar, Él se reveló a través de la Escritura. Por eso decía bien el devocional, la persona que no se hace compañero o compañera de la palabra de Dios, entonces difícil que pueda entender y comprender el pasaje que está viviendo. Porque entonces, si conoce a Dios, entonces va a saber que Dios no le ha abandonado, no le ha dejado. Hay una realidad que usted y yo tengo que vivir mientras pasamos. Estamos de paso aquí. No nos vinimos a quedar a esta tierra. Dios dice que ha preparado un cielo nuevo, una tierra nueva, y gloria a Dios por eso. Donde no estará esta naturaleza caída, sino que estaremos en un cuerpo glorificado, en un nuevo cuerpo que Él ha ido, dice, a preparar para nosotros. ¿Lo preparó? Sí. ¿Gracias a quién? A la obra acabada de Jesucristo. Por lo tanto, Cristo está hoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por toda esta creación que está aquí y el mundo. Por todos aquellos que creen. Dándole la oportunidad de decir entonces, gracias Señor, porque mi vida está segura, está en ti. A menudo es más fácil decir lo que Dios no es. Fíjese, es más fácil decir lo que no es que decir lo que es. ¿Sabía usted que muchas veces usted está hablando de un Dios que no es? Es fácil. ¿Por qué? Porque justamente no me ha apoyado en lo que Él ha dicho. Entonces hoy día veo predicadores, veo gente que va a las congregaciones y se denomina como creyente, como cristiano, diciendo lo que Dios no es. Entonces eso me lleva a una confusión. ¿Por qué es necesario entonces seguir estudiando? Porque yo tengo que saber referente a Dios lo que Él es. Y lo que hemos aprendido hasta aquí, lo que Él es un Dios omnipotente, un Dios todopoder, un Dios, ¿cierto?, omnipresente, un Dios espíritu, un Dios en tres personas, un Dios que se reveló, que mostró su verdad. Yo necesito seguir creyendo en ese Dios. Amén. Fíjese que muchos atributos de Dios, por tanto, se expresan en términos negativos. Y ahí es donde
solamente a modo de un pincelazo, como se dice. Dios es inmortal, usted y yo lo digo. Pero esto se expresa de forma, ¿cierto?, negativa. Es invisible, todos lo saben, invisible, sí. Es impasible, o sea, que no tiene error. Es inmutable, que se mantiene perfecto. Es infinito. Dígame quién no ha dicho esto. Todos lo hemos dicho. Pero según esto es de forma negativa. No de forma veraz, no de forma positiva, como yo tengo que decirlo hoy día. Claro, porque otro lo dice, porque usted no lo toca, porque usted no sabe cómo llegar a Él. Ahora, todas estas características lo distinguen de sus criaturas, claro, porque Dios no es como yo. Por eso, entonces digo que es infinito, es invisible. Yo me veo, entonces lo veo de una forma, ¿cierto?, en que no lo interpreto como la Biblia me lo está diciendo. Pero no nos dice exactamente qué significa entonces para Dios existir de manera como Él lo hace. ¿Cómo Él se manifiesta? ¿Cómo Él lo hace? Recién el devocional nos enseñaba cómo Pablo entendió que Jesús, Dios operó en su vida. Por lo que él venía escuchando o por lo que él experimentó en su propia vida. Por lo que él experimentó en su propia vida. Y es lo que usted tiene que experimentar hoy día. Yo hoy día tengo que experimentar de este Dios. Por eso es que debemos ir a la fuente. O sea, ¿cuál es la fuente? La Biblia. Yo no puedo interpretar a Dios si no es a través de esta palabra. Si esto creado no me dice nada, no tengo los ojos tan abiertos para ver esta inmensidad, entonces tengo que venir acá. Tengo que ir a la Escritura. No se es cristiano sin la Biblia. No se tiene fe si no es por la palabra. Y eso lo hemos estudiado. Porque la palabra es necesario que esté en nuestra vida, ya que ella va a provocar en nosotros fe, conocimiento, entendimiento de este Dios. Ahora, es aquí donde Dios se ha revelado, en términos positivos, de los cuales yo necesito creer, necesito hoy día. Todos necesitan creer. Yo necesito creer en ese Dios que vino a hacer algo más de lo que yo no puedo hacer. Fíjese que esto nos muestra la grandeza de su naturaleza. Es un Dios inmenso, maravilloso, no tiene límite, no tiene frontera. Cada uno de sus atributos me enseñan el esplendor de este Dios a quien yo hoy día he levantado alabanza. Así también estoy entendiendo la relación que Él tiene con su creación. ¿Y cuál es su creación? Yo soy su creación. La Biblia me está enseñando entonces, por conocer la naturaleza y atributos de Él, cómo Él se relaciona conmigo. Lo aprendíamos, que algunos dicen, ¿cierto? Y ven a un Dios lejano, a un Dios que se olvidó, a un Dios que me está haciendo pasar momentos difíciles, a un Dios malo, a un Dios cruel. ¿Aló? Otros dicen, ¿cierto?, que es un Dios que todo lo permite, que a todos ama y que a todos... El otro lado. ¿Pero qué dice usted de este Dios? ¿Cuál es su experiencia de este Dios? ¿Puede usted alabar su inmensidad? ¿Puede usted glorificar, ¿cierto?, su naturaleza preciosa y bendita con la que Él nos ha tratado? Hay muchos que no lo han vivido del todo. Yo creo que solo se han quedado, como se dice, en la expresión. En esa expresión que es natural del ser humano, de un sentimiento, del dolor, ¿cierto? Y que hoy vengo a la presencia de Dios y pienso que esto me va a hacer comprender más a Dios. No, Dios primero se muestra en su esplendor. Y en el dolor y en la enfermedad, Él manifiesta su poder. Así que, bienaventurado es usted y soy yo. Ahora, de los que estamos acá. No es casualidad que estemos acá. No es casualidad que estemos en este día, en esta jornada. No es casualidad que podamos hoy venir a este lugar, a esta hora de la media mañana, porque no es tan temprano tampoco, para
saber qué puedo recibir de Dios. Usted va a recibir conforme a la naturaleza y poder de Dios, cómo Él quiere tratarlo a usted, cómo Él quiere ser con usted. Y qué bueno que fue movido por Dios. Porque tampoco usted dispuso en su corazón de estar aquí hoy día. Fue Dios que lo fue a buscar. Fue Dios que apareció en su camino. Así que bienaventurado, bienaventurado, porque parece que hay algo más para usted. Más que el pasaje el que está viviendo, más que la realidad que está pasando, hay algo más para usted. Y es que usted se va a encontrar con un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios bueno. Un Dios que quiere que usted pueda hacer esa luz que Él quiere manifestar a este mundo. No estamos acá simplemente para escondernos en nuestro lugar. Aquí estamos para salir a alumbrar afuera. Para decir, ¿y por qué cambió? ¿Por qué usted es distinto? Es porque me encontré con el hacedor de mi vida. Me encontré con Dios. Cuando la ciencia decía no, Dios dijo que sí. ¿Está entendiendo? Cuando los médicos dijeron, está bueno, hasta aquí llegó, se acabó. Es que hay gente que está viviendo el milagro de Dios todos los días y no se da cuenta. La vida es un milagro ya. Has caminado alto, has hecho alto en tu vida, mucho has hecho. Y estás acostumbrado a hacer tanto que una limitación ya como que ves el mundo acabado. No. Alguien le preguntó, ¿y por qué la enfermedad de este? No, es porque Dios quiere manifestar su gloria. Es para mostrarnos más su poder. Lo que necesita Dios es que haya gente que le crea, que le vea como es Él. A lo mejor te falta fe. No, si leo la Biblia, no va solamente por ahí. Tienes que creer a lo que Él es. Mire lo que dice el Salmo 139, 1 al 6. Oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Aló? Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto no es coincidencia. Es lo que Dios ha estado diciendo de que abrimos este culto en esta mañana. Dios te conoce. Dios sabe de ti más de lo que tú sabes de ti mismo. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Quién puede comprender? ¿Quién puede entender que todo pasaje que has vivido ya Dios lo vio? Ya Dios lo sabe. Todo lo sabe. Todo lo sabe. No hay nada que se esconda de su presencia. Por eso necesito conocerlo. Para entonces relacionarme con... Aquí dice, ¿cómo no tener la oportunidad de conocer a un Dios infinito? Que no es finito como yo. Que Él lo sabe todo. Y que puedo apoyarme en Él y decirle, Señor, enséñame. Enséñame para no temer, para no dudar, para mantenerme, Señor, para no dar pies atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nos encontramos entonces, según la Biblia, que estamos frente a un Dios omnisciente. Lo sabe todo. Todo lo ha conocido del día que viniste al mundo. Ella lo sabía. Todo lo sabe de ti. No hay nada que se oculte. No hay nada que podamos ocultar. Y esto nos deja desnudo ante su presencia. Me conoces, Señor. Yo pensé que estabas lejos. Yo pensé que
todo lo sé, dice el Señor, todo lo sé, conozco tu sentar, tu levantar, conozco tus pensamientos, conozco lo que va a salir por tu lado, todo lo conozco todo, no hay nada que se aleja de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Qué precioso es servir a un Dios así. Qué precioso es caminar por la vida sabiendo con quién, en quién he creído. Y que no puedo ocultarme, no puedo pretender, ¿cierto? Ahí, como lo dijo Job, conozco que todo lo sabes. Mis pensamientos no se pueden alejar. Por más que trate de pensar en lo oculto y en secreto, que nadie sepa, dice la hermana. No, ya Dios lo supo. Por lo tanto, eso es una herramienta poderosa. Fíjese, lo mismo que la omnisapiencia, cualidad exclusiva de aquel que todo lo sabe, estamos hablando de Dios, atributo natural, absoluto e intransferible del Ser Supremo, por medio del cual Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Por lo tanto, la palabra omnisciencia, volvamos acá, significa tener todo conocimiento, toda ciencia. Es un término que solo puede ser apropiado a quién o aplicado a quién, a nuestro Dios, nadie más. Yo soy limitado, yo quisiera saberlo todo. Hay personas que quieren saberlo todo, pero no lo pueden saber todo. Solo Dios lo sabe todo. ¿Le gustaría saberlo todo? Está limitada, lamentablemente no puede más. Solo Dios lo puede hacer. Esto nos permite entonces entender que estamos frente a un Dios que conoce mis pasos y que sabe cuántas veces he creído y cuántas veces he dudado, que sabe cuántas veces he estado por desfallecer o cuántas veces me he enojado. Lo sabe todo. Quizás he caminado en esta condición en mi vida y quizás he caído en trauma, he caído en estados anímicos que me han superado, en crisis, en todo quizás, pero Dios sabe. Dios lo sabe. Y Dios está pendiente para operar entonces en esta omnisciencia y obrar porque Él lo sabe todo. Por lo tanto, Él sabe el camino que debo de seguir. Él sabe la respuesta que debo de tomar o alcanzar, ¿cierto? Él sabe lo que tengo que desarrollar en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Únicamente un ser que es infinito y eterno es capaz de conocer todo. Por lo tanto, ese es mi Dios. A Él yo estoy hoy en este lugar adorando. Y mi vida le adora, no solamente en estas 4 paredes, sino que mi vida, las 24 horas del día, todos los días de este año y de toda la vida que pueda tener, tengo que tener conciencia a quién Dios yo estoy hoy elevando mi alabanza, mi adoración. Dios, siendo infinito, es capaz de ser consciente de todas las cosas, de entender todas las cosas y de comprender todas las cosas. Él lo sabe todo. Por lo tanto, si necesitas de apoyo, de ayuda, hay alguien que lo puede hacer todo. Hay alguien que puede entenderlo todo. Hay alguien que puede operar y obrar según su naturaleza. Y ese es nuestro Dios. Fíjese que la omnisciencia de Dios está a un paso de la omnipresencia. Ya aprendimos esto la semana pasada. Él es un Dios omnipresente. Está en todo lugar, no lo puedo frenar. Él está, así como también lo sabe todo. Por lo tanto, camina en su naturaleza, opera en su naturaleza y me bendice en su naturaleza. Como seres humanos, con frecuencia, fíjese que nos esforzamos mucho por descubrir los hechos. Tratamos de aprender, de buscar, de estudiar. Pero ¿qué ganamos con esto al estudiar? Un conocimiento, pero siempre acumulamos los hechos. Pero ¿qué padece? Que mientras más aprendemos, menos comprendemos lo que sabemos. Entonces, el caminar en la presencia de Dios es distinto, amados. Es distinto. El que usted se relacione con Dios es distinto. Tiene que hoy tener un espíritu de humildad, de arrepentimiento, decir, Señor, ya sé que lo sabes todo. No me voy a ocultar más. Porque no me puedo ocultar. Voy a mostrarme tal cual soy ante tu presencia y decir, Señor, te necesito. Porque
¿Quién no necesita a Dios en este día? Y gracias porque Él se manifiesta como un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios de justicia, un Dios de oportunidades. ¿Qué mejor que en esta mañana nos presentemos así ante Él? Bendito sea el nombre del Señor. Dios no tiene este problema, justamente el que tenemos nosotros. Todo lo sabe. El soberano del universo tiene conciencia ilimitada. Todo lo sabe. ¿Se da cuenta el Dios que adoramos? ¿Se da cuenta el Dios que yo hoy día he hecho mi Dios? Que todo lo sabe. Entonces, ¿qué ganancia puedo tener de esto? ¿Qué ganancia? Es que si me acerco más, vengo más a su presencia, más recibo de Él. Por eso decía bien el devocional, ¿por qué nos hemos alejado? ¿Por qué hemos hecho cosas que más que ganancia hemos restado, hemos perturbado el progreso, la vida y todo lo que Dios tiene para nosotros, pensando que me voy a esconder en algún lugar y Dios no me va a ver? Dios te ve, Dios te ve. Y sabe cómo tú le ves también, sabe cómo tú le crees. Él sabe si le amas o no le amas. Él sabe si en verdad tu corazón está rendido o no está rendido. Él lo sabe. Él sabe de qué manera, con qué pensamiento estás aquí o has venido muchas veces. Dios lo sabe todo. El pastor, los hermanos quizás no lo sabrán. Pero Dios sabe más allá, más que un rostro dolido, más que un rostro quizá amargado, más que un rostro quizá alegre. Dios sabe más. Él lo sabe todo. Y lo que quiere es que podamos tener un encuentro íntimo, un acercamiento. Nos es imposible comprender toda verdad plenamente, pero nos es esencial para nuestra fe la perfección de Dios. Yo necesito conocer a este Dios. Por eso, estudiar la naturaleza y atributos de Dios me ha ayudado hasta aquí a confiar como nunca antes en el Dios que está de mi parte, en este Dios precioso, bendito, que es digno de la alabanza, que es digno de la oración, que nace de mi corazón, que es digno de que yo pueda decirle, Señor, en verdad, ayúdame, necesito más de ti, Señor. Mi mente es limitada, mi mente no lo logra entender todo. ¿Por qué no me guías? ¿Por qué no me enseñas? ¿Por qué no me conduces? Así como lo hizo Elías, así como lo hizo Isaías, así como lo hizo Pablo, así como lo han hecho todos aquellos grandes hombres que han sido hombres igual que usted y que yo. En distintas épocas de la humanidad han estado, pero hombres tan natural como usted y yo, y mujeres también. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, es necesario conocer la naturaleza y atributos de Dios para que podamos avanzar. Y hoy, según el texto que hemos leído, vamos a conocer más de esta naturaleza, para ver cómo opera la omnisciencia, cómo ha operado la omnisciencia en mi vida y en su vida. Creo que es necesario. Mire lo que dice el texto. Vámonos al texto. Hebreos 4, 12 al 16. Repito acá, entonces. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo veo operar la omnisciencia de Dios según el texto leído? ¿Cómo la omnisciencia de Dios se involucra en nuestras vidas? Según este texto, dice que gracias por esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué está diciendo acá? Dice, hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Cómo me ayuda acá la omnisciencia? Bueno, la omnisciencia revela. ¿Qué revela? Revela entonces la intención de mi corazón humano. La omnisciencia entonces revela, saca a luz, muestra quién es usted y soy yo, según mis pensamientos. Entonces, cuando yo conozco a un Dios en esta condición, en esta naturaleza,
con este atributo que Él lo sabe todo, entonces puedo venir a la presencia de Dios diciéndole, Señor, mira quién soy. Mira que soy falto, mira que soy un hombre, soy una mujer. ¿Qué te ha fallado, Señor? Me he corrompido. Señor, he caído en acciones que no te honran. Dios ya la sabía. Si es aquí hay un tema que lo que Dios quiere es que si usted conoce y entiende la omnisciencia de Él en su vida, en su caminar de fe, entonces usted va a sacar lo que está oculto, que Dios sabe, pero lo que Dios quiere es que lo bote. Te estoy mostrando quién eres. No puede venir ante mí con una apariencia, oiga, vestidito así, qué sé yo. ¿Quién no lo encuentra bien, pues? Pero al corazón, al interior, ¿qué pasa? Podemos venir todo bien arreglado externamente, pero ¿qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con el pensamiento? ¿Qué pasa con lo que hemos dicho? ¿Qué pasa con aquellas acciones? ¿Qué pasa con aquellas cosas que han pasado al interior nuestro? Bueno, la omnisciencia de Dios entonces me dice de que por eso cuando yo llego aquí la palabra empieza, ¿cierto? Empieza como una espada, dice de dos filos, empieza a operar, empieza a obrar. ¿Y qué sucede? Empieza a redarguir, empieza a operar en nosotros y usted dice, ay Señor, parece que el pastor algo sabe. No, si no soy yo, es Dios que está diciéndole, sabe, usted viene con un problema, claro, pero yo ya sé el resultado, yo sé lo que usted necesita. Dios le está diciendo, ¿por qué no suelta? ¿Por qué no? ¿Aló? Porque muchos nos hemos ocultado en esa apariencia humana, lamentablemente que nos ha limitado más que nos ha engrandecido. Porque ¿quién no se ha sentido súper señor? Súper hombre, súper mujer, ¿cierto? Y que ha hecho todas las cosas de esa forma. Dígame si no ha sentido miedo. ¿Y a dónde has ido? Dígame si no ha sentido fracaso. ¿A dónde has ido? Dígame si no ha sentido tristeza. ¿A dónde ha ido? Dígame si no se siente cansado, cansada. ¿A dónde ha ido? Ya Dios sabía. Ya Dios lo sabía. Y lo que quiere es tomarte la mano y decirte, ¿sabes qué? Aquí estoy, te he esperado siempre. Y no quiero verte así. Quiero verte un hombre, una mujer ahí, paradito, hasta el final de tus días. Donde te puedas despedir y no te sorprenda la muerte, sino que puedas decir, me voy. Llegó el día, me tengo que ir. Porque el creyente sabe, el creyente en este Dios sabe a dónde va. No tiene temor, sino que al contrario, el Señor viene por mí. Los ancianos decían, esta semana el Señor viene por mí. Así que prepárense. Hoy día no sabemos. Hoy día estamos ahí en una idea, ¿cierto?, en la que no podemos expresar el miedo, el dolor, la tristeza, la fragilidad nuestra. Pero Dios la sabe. Por eso cuando tú conoces a un Dios omnisciente, revela esto, la intención de tu corazón. Mira lo que dice el Salmo 51, el salmista. Versículo 3 y 6 solamente. Porque yo reconozco mis rebeliones. El salmista había caído en una falta, un pecado. Pensó que Dios no lo había visto. Entonces dice, mi pecado está siempre delante de ti. Delante de mí, perdón. Dice, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¡Wow!
Qué precioso. La omnisciencia de Dios entonces muestra cuántas veces he ofendido a Dios, cuántas veces he fallado a Dios, cuántas veces he dudado de Él, cuántas veces he metido las manos donde no debo, cuántas veces mis pies han ido a lugares que no corresponden. La omnisciencia de Dios me hace entender quién soy y que necesito de un Dios misericordioso. Necesito de su favor, necesito de su atención. Señor, no puedo ocultarme de ti. El salmista lo dijo, Señor. Lo dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Aló? Qué precioso es saber entonces que hay un Dios omnisciente. Todo lo sabe, Señor. ¿Cómo llegó hoy día entonces acá? ¿Cuál sería la primera disposición de nuestro corazón después de este primer paso? Decirle quiénes somos. ¿Te conoces? La omnisciencia de Dios te hace conocerte y hace mostrarte lo que está ahí en tu corazón. En segundo lugar dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta, según el texto leído, en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, dice, y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo segundo, la omnisciencia me enseña y me obliga ¿a qué? A rendir cuenta, pues. Entonces, este es un paso, un camino al arrepentimiento genuino. Tengo que rendir cuentas. No me puedo quedar callado. No, si Dios todo lo sabe. No, venga, muéstreme, dígame, por favor, quiero escucharlo de sus labios. Porque yo te amo. Yo he declarado cuánto te amo, dice el Señor. Pero quiero declarar cuánto de ti. Cuánto hay en ti. Para que hoy día entonces yo pueda operar, yo pueda obrar. Quiero ser un Dios amoroso, quiero ser un Dios bondadoso, quiero ser un Dios que haga obra, misericordia en tu vida. Pero muéstrame, ríndeme cuentas. ¿Cómo ha sido tu forma? ¿Cuál ha sido tu manera de conducirte? Muéstrame, dime. Isaías lo dice, 1, 18 al 20 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Mire el resultado, amado, nunca es malo. Si yo doy cuenta, siempre va a ser por algo mejor. Dígame si no necesita de Dios la bondad. Necesita Dios el milagro. Entonces mejor cuéntele, dígale, Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis, mire, y oyereis y comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tenemos dos caminos. Seguir como llegaste, o irte limpiecito, sin la carga, sin la lucha, sin el dolor, sin la frustración, sin la tristeza, sin la crisis. ¿Cómo quieres volver? Entonces, la omnisciencia de Dios te dice, necesitas darme cuenta. Necesitas. Dime lo que pasa. La omnisciencia entonces me permite conocer a este Dios que, sin duda, entendiendo quién es Dios ya hasta aquí, prefiero decirle. Yo a Dios le dije esta semana, estoy enojado contigo, Señor. Pero, ¿por qué? Pastor, usted se enoja con Dios. Me enojé con Dios. Si soy un ser humano, igual que usted,
La responsabilidad es predicar, decir lo que Dios dice. Pero estaba enojado con él. Señor, no me ves. Y por lo tanto sentía, si te estoy viendo, pero ¿qué hago, Señor? Falté, pequé a Él. Pero sé que Él me mira con bondad, sé que Él no se asombra, Él no se hace problema, lo que Él quiere escuchar de mi boca. Señor, fallé, quizás este fue el error. Y lo asumo, pero no me dejes. No me dejes, necesito de ti. No hay fuerzas en mí, no hay claridad en mí si tú no estás en mí. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Te rindo cuentas. Todos nosotros pasamos por valles distintos. Y mientras el Señor hablaba en el devocional, ¿cuántas veces no hemos alcanzado a cruzar? Y faltaba un segundo. Solo faltaba una milla. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Era por Andrés que tenía que venir hoy para acá. Quizá era por el Nelson que tenía que estar aquí hoy día. Si no le rindo cuenta al Señor, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría fluido? ¿Te das cuenta, amado? Lo que pasa es que a veces queremos vivir la vida y manejar la vida nosotros. No, tiene que ser Dios, este Dios que estamos conociendo, para que entonces podamos disfrutar el día a día. El día a día, no te afanes más, vive el día a día. Dios va a hacer, Dios va a operar, Dios va a manifestar. Y el texto más nos lleva, mire, en tercer lugar dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La omnisciencia de Dios me enseña, necesitas de alguien, de un sumo sacerdote, de alguien que interceda por ti, y se llama Jesucristo. Entonces, cuando estoy viviendo los tiempos, estoy viviendo los momentos, que a veces son diversos y difíciles, entonces me acuerdo que tengo que venir a la planta del Señor, decirle, Señor Jesús, intercede por mí. Tú me conoces, tú conoces más que nadie mi realidad humana, porque tú te humanaste, Señor. La segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, se humanó para conocer tu debilidad, tu tristeza, tu enfermedad. Todo lo conoció el Señor. Y gloria a Dios porque en el Calvario de la cruz Él canceló toda limitación. Todo lo que esto estorbaba lo canceló el Señor. La omnisciencia de Dios me hace abrir los ojos a esta verdad, porque a veces vengo caprichoso, vengo yo, quiero ser yo el superhombre, la supermujer. No, tú necesitas de un mediador. Nadie va a la presencia de Dios si no es por Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede ir a la presencia de mi Padre. Necesitas de Cristo. Y Cristo es mi Señor, mi amo, mi dueño, a quien yo me rindo en esta mañana y todos los días de mi vida. Señor Jesús, haz la obra, Señor. Hazla viva en mi vida. Necesito eso. Mira lo que dice Hebreos 9, 11, 12 y 14. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no fue
no hechos de mano, perdón, es decir, no de esta creación, porque Dios está en la presencia misma de Dios, no tiene que ver con cosas humanas. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es lo que obtuvo para nosotros? Eterna redención, o sea, eterna salvación. O sea, usted es salvo y los salvos tienen beneficio de parte de Dios. Dice así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuántos tienen problema de conciencia? ¿Me sigue? ¿Cuántos tienen problema de conciencia? ¿Y de qué conciencia está hablando el texto acá? De la conciencia que tenemos de Dios. ¿Cuántos tienen problema de conciencia de que Dios es un Dios fiel? Eso está diciendo el texto. ¿Tienes conciencia de que Dios, siendo omnisciente, lo sabe todo? ¿Lo tiene todo bajo control? ¿Que Él sabe manejar las cosas mejor que usted y que yo? ¿Tienes conciencia de eso? Esas son obras muertas si confías en ti, porque el humano está muerto ante la presencia de Dios. Más lo que Cristo alcanzó para usted es vivo, es real. Todo lo de este mundo no tiene eternidad. Todo lo contrario, todo esto se acaba, se termina. Pero lo de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, esa es la condición, es la imagen de la salvación, de la redención que alcanzamos en Cristo. Por más que usted haga cosas, los cultos se van a acabar. Estos templos se van a cerrar el día de mañana porque nos fuimos a la presencia de Dios. Y por más que quieran abrirlo, no, ya se acabó. Pero seguimos en la presencia de Dios, la eternidad nos espera y estaremos con Dios por siempre. Pero nada aquí nos limita, nada aquí nos estorba. Por el contrario, todo esto nos tiene que hacer llevar más allá en nuestra fe a experimentar esta omnisciencia de Dios. Por lo tanto, me enseña esta necesidad de un sumo sacerdote. Y por último, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La omnisciencia de Dios me da confianza, que estoy frente a un trono muy distinto que los tronos de este mundo. Al trono de la gracia, al trono del favor inmerecido. Entonces llego aquí y digo, Señor, no lo merezco, pero estoy aquí. Sé que estoy en deuda. Son años, pues. Son años. Más la pandemia, son los otros años. Son varios años. ¿Pero qué dice? Ven confiadamente. Venga confiadamente a la presencia de Dios, porque Dios lo va a recibir. Porque Dios no es como usted ni yo. Dios lo sabe todo y sabía que cuando usted tuvo, y quizás tenía, y quizás quiso, quizás hubo algo que lo sacó, lo turbó, porque confió en usted y no confió en Él. Pero a pesar de eso, Dios dice, yo te amo, yo te he esperado, yo he tratado contigo hoy día. Mire Efesios 4, 17 a 22. Esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan a la vanidad de su mente, pensando pajaritos. ¿Ah? Como el mundo anda, pensando en el gobierno, pensando que no piense nada, esta cosa de aquí, esta cosa está... No. Si usted en Dios tiene esperanza, usted en Dios tiene respuesta. Por eso dice, esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Déjense de andar como la gente que no conoce a Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Usted no puede andar como un gentil. Usted es un hijo de Dios y usted conoce a Dios. Y por algo usted le ama, usted por algo le sirve, por algo usted le busca. Aunque nadie quiera andar al lado suyo,
no me importa, yo voy porque sé que Dios es fiel conmigo. Y Él me conoce y Él sabe lo que estoy padeciendo. Él sabe la lucha, Él sabe el problema, Él sabe la angustia. Yo sigo a Dios. No tengo el entendimiento entenebrecido. El mundo lo tiene así. Yo no estoy ajeno a la vida de Dios. No soy ignorante. Todo lo sé, todo lo entiendo. Porque Dios lo maneja a la perfección. Está todo perfecto en Dios. ¿Cuántos lo creen? Está todo, sí, porque Dios lo está preparando para un nivel mayor para tu vida. Todo es necesario hoy día. Podríamos haber evitado, pero todo es necesario. Los cuales, dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sabe lo que pasa? Entonces, con aquellos que no viven de acuerdo a este conocimiento, se desenfrenan. Viven la vida, jajajay, ¿cómo se dice? Naranja, decía mi padre. ¿Cierto? Van por allá, van por acá, ¿cierto? Como que parece que lo van a pasar bien, pero no. Pero se meten en unos líos, ¿cómo se dice? En problemas. No sea así usted. Usted, si va a servir a este Dios omnisciente, entonces usted va a tener compostura. Usted va a saber, Señor, yo sé que todo lo sabes y no te puedo ocultar. Por eso se nos enseñaba, recuerdo, cuando niños nosotros, vayan, pídale perdón al Señor por los pecados que han cometido. Oh, que era como duro, ¿cierto? ¿Cómo un niño así que le ve? Sí, pídale perdón, pídale perdón. Nos enseñaba el profesor de la 5ª clase, recuerdo. Hoy día no, hoy día es como más light. No, que los niñitos vivan nomás. No, enséñele, Señor, perdóname si he fallado. A veces hacemos esa oración con la Sofía. La oración tiene que vivir perdón. La Sofía, perdón, pídele perdón al Señor. Porque oraste mal. Desobedeciste. Faltaste. Eso se hace. Se enseña hábito de fe. Pero ¿cómo, pobrecita? Nos faltan. De la abuela. Dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice. Si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñados, por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Se da cuenta? Más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si usted aprendió así de Cristo, yo no he aprendido así una vida de fe. Todo lo contrario, aquí el Señor nos mostró quiénes somos. Fíjese, en minutos nomás nos mostró qué calidad de personas somos. Entonces, la pregunta, ¿hay alguno bueno aquí? ¿Hay alguno bueno aquí? Dios lo sabe antes. Dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Confianza ante el trono de la gracia. Si caminamos una vida de fe con este conocimiento de la naturaleza y atributos de Dios, amado, la vida que te espera, el porvenir que vas a experimentar, sin duda va a ser un porvenir alto, a la medida, como Dios lo presenta para todos aquellos que en verdad creen y aman su nombre. Hemos visto entonces cómo opera la omnisciencia de Dios en nuestras vidas. Para concluir, tengo un texto final. Romanos 11, 33 al 36. Dice, oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Si Dios le ha hablado en esta hora, es porque le ama. Si su corazón se ha apretado ahí y su vida ha sido descubierta, es porque Dios le ama. No es coincidencia, no. Creo que Dios sabe, conoce lo más profundo. Y ya nos dijo Él lo que pasa en nuestras vidas.
¿Qué mejor estar frente al doctor de los doctores que me va a dar un buen resultado, un buen informe, un buen antecedente de quién soy? ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la medicina? Creo que ya Dios lo ha dicho en esta hora. Amén. Vamos a orar al Señor. Abra sus labios ahí en su puesto.